Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias a todos por estar aquí. La verdad que para mí es un placer poder compartir este espacio con vosotros y con vosotras, porque es un espacio reflexivo, no es un espacio mitinero, es un espacio para una reflexión sosegada que nos va a ser muy útil, y por eso yo creo que también hay que darle mucha importancia al espacio final de la intervención de vosotros y vosotras para que podamos mantener ese diálogo. Pero lo es también porque para mí es un placer compartir este espacio con dirigentes políticos como los que me acompañan hoy aquí, con los que yo les acompaño a ellos y a ellas, porque para mí han sido y son dirigentes no solo como referentes, sino también imprescindibles del proceso que estamos construyendo. Son garantía necesaria de que este proceso siga hacia adelante. Y ahora abundaré en qué significa para mí o qué ha significado este proceso. Pero gente como Yolanda, que ha puesto el ejemplo de Alternativa Galega, una persona, una dirigente que fue capaz ya en el año 2012, si no me equivoco, de formar parte de un espacio de unidad que ya estaba mostrando los rasgos de lo que hoy estamos ya siendo conscientes que estamos construyendo. No una unidad en frío, sino una unidad desde un contenido político de la ruptura democrática, con unas formas muy concretas, unas formas bastante sinceras de hacer la política, que yo creo que tuvieron una repercusión electoral que era un indicador de lo que se estaba empezando a construir. Xavi, yo creo que es una de las personas que es referencia del espacio político que se está construyendo en Cataluña. Ahora haré referencia a cómo se construyen estos espacios, pero creo que el de Cataluña está siendo una referencia también en la medida en la que está consiguiendo rearticular diferentes espacios muy diferentes entre sí, de diferentes tradiciones políticas, pero que comparten un objetivo de transformación social desde el ánimo de la ruptura democrática. Y creo que hay que estar muy atento a lo que va sucediendo en Cataluña, porque de todo se aprende. Y de Pablo, naturalmente, creo que se tiene que reconocer, y además a mí me consta personalmente, porque hemos tenido largas conversaciones, tanto en el momento en el que no se consiguió la confluencia, como en el momento que se consiguió la confluencia. Y en ambos espacios a mí me consta el interés y el deseo político sincero de Pablo de querer construir la unidad, no una unidad construida como mera alianza electoral, sino percibiendo exactamente de lo que hoy estamos hablando aquí, que es de ir mucho más allá, de construir espacios políticos que nos permitan transformar el país. Y en este sentido, yo me siento orgulloso de poder participar en este espacio, porque soy consciente de que los procesos de esta naturaleza necesitan de dirigentes que sean capaces de ver lo que está sucediendo. Y creo que las personas que me acompañan aquí son capaces de verlo, y además con enorme lucidez. Y hablamos de procesos que no son demasiado sencillos de ver en ocasiones. Hemos tenido que hacer una valoración de lo que han sido los espacios políticos del cambio, de las confluencias, sabiendo que no podemos ser autocomplacientes, que no todo es bueno ni todo es malo. Tenemos que ser lo más rigurosos posibles, reconociendo que estos espacios que se están construyendo se construyen desde enormes tensiones, se construyen desde enormes diferencias, pero que se construyen con un propósito y con un objetivo, que es ir salvando esos obstáculos para acabar construyendo algo útil para las clases populares, útil para transformar nuestra sociedad. A mí no me cabe ninguna duda que los procesos de En Marea, de En Comú Podem, el nuestro propio, el de Podemos interno, el de Izquierda Unida interno, están siendo muy intensos, muy intensos, y han pasado fases verdaderamente críticas, pero hemos podido superarlas y hemos afrontado una realidad política desde, yo creo que, desde unos buenos enfoques. Tenemos que ver no solo indicadores como la presencia institucional en las principales ciudades del Estado, no solo desde el en torno al 20-25% del electorado que representaría ahora mismo el espacio de Unidos Podemos y las confluencias, sino desde la anomalía histórica que supone en el punto de vista de la historia española y desde el punto de vista de Europa en este momento. Es una anomalía histórica afortunada, pero no ha caído del cielo. Necesitaba dirigentes y gentes que comprendieran que este era el camino para llegar a un punto en el que ahora somos capaces de generar un foco de atención para el resto de las izquierdas y de movimientos sociales que luchan en Europa de la excepción española. ¿La excepción española ante qué? Ante el crecimiento de la extrema derecha, ante el crecimiento de principios y valores conocidos, desgraciadamente, por el siglo pasado, del fascismo, de la xenofobia, del racismo, pero que en España hemos conseguido articular un movimiento político que
con todas sus limitaciones que tiene presentes, hemos conseguido ir conquistando espacios que no son solo institucionales. La virtud más importante que a mi juicio tiene es la construcción de un espacio político. Es la capacidad, o más bien, fijaros paradójicamente, la incapacidad que tiene el votante de a pie de diferenciar entre los discursos de los que aquí estamos. La incapacidad que tiene de diferenciar quién es el diputado de En Marea, de En Comú Podem, de Izquierda Unida o de Podemos. Eso que algunos ven como un inconveniente, para mí es una virtud. Es la virtud de saber que más allá de la liturgia de las siglas, más allá de las liturgias del fetichismo de las organizaciones, está un propósito político, que es defender una determinada concepción de lo que tiene que ser nuestro país. Un país que sufre un cambio brutal de la estructura social, una ruptura generacional muy fuerte y un ánimo precarizador de todas las relaciones sociales, no solo laborales, y que por lo tanto es un pueblo que tiene que defenderse. Clases populares que buscamos defendernos y que se están rearticulando, y el espacio político que yo creo que representa esa rearticulación es lo que estamos construyendo. Pero no está escrito que se garantice nuestro espacio en el futuro. Necesitamos trabajar este espacio político, necesitamos trabajar entre nosotros, colaborar, ir viendo qué va sucediendo en nuestro país para ir viendo cuáles son las mejores decisiones. Este pasado de las confluencias hasta este momento creo que es un pasado con un resultado neto favorable, es un resultado neto positivo, pero no hay nada garantizado para el futuro. Y creo que la existencia de dirigentes como los que estamos aquí, pero sobre todo de gentes como vosotros que venís a este tipo de actos, que nos apoyáis, que sois, como todos nosotros también somos, la base social de un movimiento político en general, sin ponerle nombres, ni apellidos, ni etiquetas, ni logos, simplemente un movimiento político que busca la transformación de nuestro país desde la ruptura democrática. Creo que ese es el resultado neto, es un resultado muy positivo y que a veces, como hemos fallado en expectativas que nosotros mismos nos habíamos marcado, a veces tenemos la tendencia de autoflagelarnos más de lo necesario. Y creo que lo que tenemos que hacer es salir de la visión coyuntural del día a día y verlo en términos históricos. Y lo que está ocurriendo en nuestro país es una anomalía histórica que es producto de nuestro trabajo, del trabajo de todos los que estamos aquí. Y para eso tenemos que estar orgullosos, pero sabiendo que no nos podemos quedar de brazos cruzados, que los retos son mucho más importantes, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la política y que tenemos que responder colectivamente frente a una ideología neoliberal que postula la necesidad de individualizar el conflicto. Nosotros somos todo lo contrario. Vamos a hacer que los conflictos sean colectivos para que tengamos la conciencia de que solo trabajando conjuntamente se puede dar solución a estos conflictos. Y termino con una cuestión que me ha dado pie la intervención de Xavi. Ha hablado de Marx y del 18 Brumario, un libro que yo recomiendo absolutamente y encarecidamente, sobre todo para romper con la ortodoxia malentendida de lo que sería la visión simplificada de lo que Marx entendía del mundo, porque en el 18 Brumario se ve la realidad tan compleja que analiza Marx. No hay dos solo clases sociales, capitalistas y trabajadores, sino que hay muchos sectores sociales muy enfrentados, muy interrelacionados. Es un libro precioso y además de análisis de coyuntura que es muy lúcido. Precisamente creo que se puede recoger de ese libro algo que está sucediendo en nuestro país. Marx habla en ese libro de la constitución del Gran Partido de Orden. El Gran Partido de Orden no existe, es una concepción creada por Marx para expresar lo que fue la alianza entre los dos partidos monárquicos que defendían dinastías diferentes, los orleanistas y los legitimistas. Estaban enfrentados a muerte porque defendían monarquías diferentes, pero sabiendo que su enemigo eran los socialistas que empezaban ya a surgir y a reclamar un cambio del sistema económico, entendieron que tenían que aunar sus intereses de clase. Y entendieron las dos monarquías que se odiaban hasta ese momento que había que aunar sus intereses en lo que se llamó el Gran Partido de Orden para defender, paradójicamente, la Segunda República Francesa. Dos monarquías enfrentadas defendiendo una república. Parece una paradoja, pero tenía un objetivo muy claro y era impedir el paso a un movimiento político que estaba ofreciendo un mundo nuevo, una solución nueva, que eran en ese caso los socialistas. Cuando hablamos del Gran Partido de Orden, a todos nos trae a la memoria el bipartidismo, nos trae a la memoria la Gran Coalición, nos trae a la memoria Felipe González, que es quizás uno de los que mejor ha entendido a Marx, para aplicarlo al revés. Ha entendido perfectamente que por encima
de sus siglas está su clase social y ha entendido perfectamente que Felipe González, Susana Díaz y todos los representantes de las élites económicas y políticas tenían que estar a una frente a unas clases sociales y populares que se estaban autoorganizando. Creo que si nosotros somos capaces de entender esta perspectiva y montar nuestro espacio político alternativo, si lo hacemos desde ese enfoque, entonces tendremos un futuro bastante más esperanzador de lo que ahora mismo estamos consiguiendo ver, que en cualquier caso vuelvo a subrayar, porque tenemos una cultura quizás latina demasiado dada a la pasión y a la autoflagelación. Insisto que el resultado neto es muy positivo y que yo no me quedo en los indicadores electorales, me quedo en el sentimiento de la gente cuando ve que estamos defendiendo algo conjuntamente. Hay gente que ya no sabe si yo soy de Izquierda Unida o de Podemos, pero le pasa también a Pablo. Ya hay gente que no sabe si es de Izquierda Unida o Podemos. Creo que eso no es un perjuicio, creo que eso es una buena noticia. Pero retomando la pregunta de antes, es importante claro que siga confluyendo. Está claro, está claro. Me quedo ahí como diciendo, ¿va a desaparecer? No, bueno, ya sabes que de vez en cuando la liquido, sobre todo el día de Año Nuevo suelo liquidarla. Es importante hacernos la pregunta de otra forma, ¿no? ¿Para quién es mejor las confluencias? Esa es la pregunta, realmente. No es para nosotros, ¿desde qué punto de vista? A veces en política es muy importante hacerse las preguntas a uno mismo. Yo a veces me la hago, digo, ¿para qué estoy en política? Puede parecer una pregunta un poco prosaica, pero es fundamental. Yo no estoy en Izquierda Unida como director general de Izquierda Unida ni como CEO de Izquierda Unida. Yo no estoy en una empresa que tiene que defender un nicho de mercado y tiene que competir y le va a buscar las cosquillas continuamente a todo el mundo y hace estrategias de mercado. Yo no estoy aquí para eso. Yo me afilié a una organización para transformar la sociedad, o ya que estamos en aniversarios, para hacer la revolución. Para eso me metí yo en política. Y desde ese punto de vista, lo que nosotros tenemos que entender es por qué es mejor una confluencia para las clases populares de nuestro país, que vemos que estamos sufriendo las consecuencias no solo de la crisis, sino del capitalismo. Por lo tanto, a veces la pregunta no es tanto para nosotros, como gestores de organizaciones, sino como visión política con mayúsculas, capaz de superar todas las miserias de la institucionalización y pensar en grande. Pensar en grande significa entender que ahora mismo en nuestro país, no abundo más en ello porque además Yolanda lo ha dicho en su primera intervención, hay una serie de privaciones fundamentales, de vulneración de los derechos humanos que necesitan una respuesta política. Y por lo tanto, lo que tenemos que ver es cómo se hace esa respuesta política. Hay mucha gente que ha individualizado su dolor y eso es dramático. Que incluso las propias empresas trabajan para que los empleados que cada vez cobran menos se sientan responsables de su situación. De la misma forma que a los desahuciados se les intenta hacer culpables de que les expulsen de sus casas los bancos salvados con el dinero público. Bien, frente a eso nosotros tenemos que hacer algo que creo que Pablo lo definió muy bien, aunque claro que cada vez que habla Pablo se le malinterpreta con interés político, desde luego, y estratégico. Pero Pablo lo definió muy bien, politizar el dolor. Politizar el dolor significa, ese dolor no es individual, ese dolor tiene que convertirse en compromiso político y por lo tanto tiene que haber movimiento social y político allí donde hay conflicto para saber que organizándonos podemos dar respuesta a esos problemas. Eso es lo que ocurre cuando hay un desahucio, es lo que ocurre cuando la gente no puede pagar la luz y muere por no poder pagar la luz, eso es lo que ocurre cuando hay precariedad y eso es lo que ocurre en todos los aspectos de nuestra sociedad. Y por lo tanto eso es un movimiento social y político que se va construyendo y no tiene nada que ver, insisto, en este plano con las instituciones formales, los nombres, los logos, tiene que ver con lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Cuando nosotros hacemos eso, a mi juicio, desde mi perspectiva y desde mi propio enfoque teórico, estamos construyendo clase social, estamos construyendo un sujeto político, pero desde abajo, no desde arriba, desde abajo, desde la politización del dolor, desde la construcción de eso. Y ese sujeto político, social, tiene que articularse también políticamente en las instituciones electorales y demás. Eso es lo que, por ejemplo, en el documento de Pablo le llama, yo creo que con mucho acierto y lo describe muy bien, bloque social y político, que es lo que ha descrito de las confluencias que tienen que trabajar conjuntamente. Trabajamos Izquierda Unida, En Común, Marea,
somos diferentes, es que no hace falta abundar en esa idea porque es evidente, pero entendemos que somos la plasmación de cosas que están pasando en la sociedad. No estamos aislados de lo que está pasando en la sociedad, somos la articulación necesaria para dar respuestas a lo que ocurre ahí. Esto lo entiende muy bien la gente. O sea, paradójicamente, aunque nos meten continuamente en debates de siglas, de competición entre nosotros, confluencia sí, confluencia no, la gente lo entiende muy bien. La gente entiende muy bien que para parar un desahucio no se le pide el carné político al que lo tenga ayudando para parar el desahucio. No le dice, que tú eres de Podemos, que me dijiste lo de las estrellas rojas, no hablo contigo. No, porque la gente no está para eso. La gente está para parar el desahucio y por lo tanto tiene muy claro cuáles son los medios y los fines. Por eso decía, recogiendo lo que yo terminaba en mi intervención, cuando me dice a gente que me para por la calle, ¿tú eres de Podemos? Sigue así. Pues yo no le digo que no. Le digo, pues sí, voy a seguir así. Si de verdad no tengo un problema de identidad política. Yo no soy un patriota de partido. Soy un patriota de ideología, de mi idea. Cuando estoy en Galicia... Si voy a Galicia, pues me dirán, ¿eres de En Marea? Pues sí, también soy de En Marea. Y en Cataluña de En Comú Podem. Pues da igual, si es que yo lo que soy es comunista. Y a partir de ahí todo lo demás está muy claro. Si hablo así es para romper los marcos, porque hay que romperlos, de verdad, hay que romper los marcos de ese patriotismo de partidos, de esa... No, es que la confluencia es necesaria para resolver los problemas de la gente que sufre en la realidad, no son problemas abstractos. La gente lo suele entender muy bien, de verdad. Gente, por ejemplo, como el desgraciadamente fallecido Marcos Ana, lo entendía muy bien. Él estuvo 22 años en las cárceles franquistas, él fue claramente un paradigma de lo que fue la lucha antifranquista, de lo que era ser comunista. Él decía, por cierto, que la mejor forma de demostrar que era comunista era ser buena persona. Él decía, en el barrio yo soy entendido como el buena persona. Así la gente cuando tiene un problema acude a mí por ser buena persona y por ser comunista y acaban sabiendo que ser comunista es ser buena persona. Era su forma de hacer política, era su forma de construir tejido social. Pues bien, justo unos días antes de fallecer, nos dejó un regalo. Nos dejó un regalo, un libro firmado a dos personas, a Pablo y a mí. Y yo eso me lo tomo como una orden, porque lo entendía muy bien. Y él era perfectamente consciente de lo que se estaba construyendo. La gente lo es, de verdad que la gente lo es. Cuando uno va a hablar de los problemas que tiene cualquier persona en cualquier ámbito, desde los problemas del machismo, del patriarcado, problemas laborales, problemas de cualquier naturaleza, sabe por qué tenemos que estar juntos. Por lo tanto, la recomendación sería, cambiemos el tipo de pregunta y salgamos de los debates abstractos y vayamos a lo concreto. Y lo concreto la gente de verdad lo tiene muy claro. Por eso decía que era una ventaja que a veces no nos distingan. Somos diferentes, es que no hace falta insistir en ello, pero es bueno que la gente sienta que somos parte de un mismo proyecto político. Ese proyecto político se va a ir construyendo, va a ir consolidándose. Va a tener altibajos. Si tenemos tensiones entre nosotros, aquí estamos los cuatro, pero tenemos tensiones también entre nosotros porque somos diferentes. Pero tenemos muy claro que lo que nos une es mucho más importante. Y lo que nos une no es ser los mejores CEOs de cada región, sino transformar nuestra sociedad frente a un régimen que lo tiene muy claro. Termino con una cuestión, creo que es relevante, porque lo ha dicho Pablo. Cuando Pedro Sánchez le faltaba como una semana, y esto es fácil verlo en retrospectiva, le faltaba como una semana para ser descabezado, yo tengo un correo de Pedro Sánchez en el que me invitaba a quedar y a hablar, en el que quedamos para intentar explorar una opción de un gobierno alternativo al de Mariano Rajoy. Quedé con él, lo vi en el pasillo y me dijo, hablamos la semana que viene. Pero ya entonces les estaban recogiendo firmas para descabezarle. No volvimos a hablar, no se produjo eso. Su pecado fue precisamente no seguir las órdenes de la oligarquía de nuestro país, que había entendido muy bien quiénes somos nosotros, mucho mejor que a veces que nosotros mismos. Lo habían entendido muy bien y sabían que había que cortocircuitar ese crecimiento y la posibilidad de que los cuatro que estuviéramos aquí, como representantes de ese espacio político, tuviéramos influencia en las decisiones de un gobierno, porque está preparándose una segunda transición que no la pueden hacer
si nosotros no entramos al juego del consenso. El juego del consenso consiste fundamentalmente en repetir lo de la primera transición, pero en un escenario todavía mucho más hipócrita. El consenso consiste en decir, olvídate de los saqueos a los bancos, olvídate de la corrupción, olvídate de todo esto. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo un nuevo sistema político en el que todo lo que hemos hecho atrás quede olvidado y también quede olvidado quiénes son los responsables de todo lo que ha sucedido. Como nosotros no jugamos a eso, entonces nos criminalizan y entonces nos generan una serie de ataques brutales desde todos los espacios para dificultar nuestra tarea. No obstante, ya sabíamos que esto iba a suceder, no nos sorprende en absoluto, pero entendamos que nosotros somos ahora un inconveniente para unas élites económicas y políticas que quieren dar carpetazo, borrón y cuerda nueva al sistema político de nuestro país y que necesitan que haya un Santiago Carrillo del año 2017. Y nosotros no somos Santiago Carrillo del 2017 ni representamos una cosa diferente. ¿Sí? ¿No? Ahora sí. Bueno, pues asumiendo parte de lo que han dicho naturalmente sobre las otras preguntas, yo diría que lo que tenemos que conceptualizar son que los derechos tienen que tener instrumentos garantizados por el Estado para ser satisfechos. Es decir, uno no puede declarar en la Constitución el derecho a la vivienda, el derecho al empleo, el derecho a la seguridad social y no tener instrumentos para garantizar que se cumplan, que es lo que está sucediendo en este momento, en lo que hay una contradicción entre la letra de la Constitución y, digamos, los organismos internacionales, los tratados, el Tratado de Maastricht, la interpretación conservadora de la propia Constitución que hace que esto no se cumpla. Por lo tanto, muy sencillamente, creo que debemos aspirar claramente a un proceso constituyente que finalice con el blindaje de los servicios públicos de tal forma que sean entendidos como instrumento para satisfacer derechos contemplados en la propia Constitución. Lo que no puede ser es que haya derechos que son los llamados negativos que sí tengan instrumentos, por ejemplo, supuestamente la libertad de expresión. Si alguien coarta a la libertad de expresión, tú puedes ir a un juzgado y denunciarlo, pero cuando te falta una vivienda, te falta empleo o no tienes una pensión, no puedes ir a ningún sitio a reivindicarlo, queda en el ámbito del vacío y eso no puede ser. Nosotros tenemos que contemplar los derechos positivos, los derechos como el derecho a la vivienda, el derecho a las pensiones, como derechos que tienen que ser protegidos por el Estado y satisfechos por el Estado. Por eso yo creo que hay que explorar todas esas vías y nosotros hemos defendido, por ejemplo, en Izquierda Unida, el trabajo garantizado, como que el Estado tiene que ser el empleador de último recurso para proporcionar empleo a toda la población, pero empleo, comida y garantizar los derechos fundamentales y eso, por lo tanto, requiere de instrumentos. Y creo que las pensiones es evidentemente uno de esos instrumentos. Ojo, no lo hacemos por conseguir los votos de los sindicalistas, lo hacemos porque creemos en ello y si de paso conseguimos los votos de los sindicalistas, mejor. Bueno, voy a intentar responder en aras de la brevedad, me dejaré cosas, pero la pregunta ¿qué es el comunismo? Es una pregunta de tesis y naturalmente ¿qué es el comunismo hoy? ¿No? Pero evidentemente, sintetizando mucho, yo sí que diría que es primero la conciencia de que nuestro sistema económico, que se llama capitalismo, es un sistema criminal. Es un sistema que opera únicamente en función de la lógica de la ganancia, lo que hace que las decisiones de producción, distribución y consumo estén regidas única y exclusivamente por aquello que es rentable y no por aquello que socialmente es necesario en función de un debate democrático. Esto es lo que explica curiosidades, entre comillas, dramáticas, como el hecho de que las grandes industrias farmacéuticas dediquen la mayor parte de la investigación a problemas de ánimo cosmético en vez de las grandes enfermedades que asolan al llamado tercer mundo. Pues es única y exclusivamente porque el capitalismo no es moral, el capitalismo solo tiene un criterio y es allí donde es rentable se invierte, allí donde no es rentable no se invierte. Por lo tanto, las eléctricas en nuestro país, cuando deciden que no van a tratar a aquella gente que no genera demanda porque no tiene dinero, para ellos no es un problema. Ellos prefieren, desde luego, dedicar todos sus recursos a aquellos que sí tienen dinero y a ofrecer productos de esa naturaleza. Por eso, como el capitalismo funciona así, yo creo que lo que hay que hacer es abolirlo. Es decir, hay que abolir que ese sea el criterio, sustituirlo por criterios de naturaleza social, naturaleza democrática, que eso tiene una traducción que es la nacionalización de las grandes empresas para que, desde luego, la decisión de producción, consumo y distribución, que es el criterio económico central, sea tomado democráticamente, es decir, la democratización de la economía, que es algo que no existe la democratización de la economía, y es lo que significa
significa y lleva a la disociación entre el concepto de gobierno y concepto de poder. Tú puedes acceder a los gobiernos, pero en tanto que la democracia no ha llegado al ánimo económico, al final hay un poder privado, salvaje, que es el que representa a la familia Botín, es el que representa a los fondos de inversión, que son capaces de determinar las cuestiones económicas. Esto única y muy a grosso modo de lo que sería la economía. Pero en política creo que el comunismo, tal y como yo lo entiendo, y es una opción personal, tiene que recuperar sus raíces. Recuperar sus raíces es recuperar la tradición de la que nació, que es la tradición republicana, la tradición de la democracia radical, la tradición de los revocatorios, la tradición de la vinculación, la tradición del mandato imperativo. Es muy interesante leer a Marx hablar sobre la Comuna de París. Es extraordinario. Incluso Lenin habló a favor de los revocatorios. Es muy interesante recuperar ese hilo para defender la democratización de todas las instancias de la sociedad. Creo que no solo por una cuestión de ánimo social, sino también por una cuestión de ánimo ecológico. El capitalismo es como una rueda en la que nosotros somos hámster, que está dentro y que seguimos corriendo y corriendo, que da vuelta en la rueda para seguir corriendo y corriendo. Y sabemos que ese sistema lo que nos lleva ya no es al desastre solo social, que genera turbulencias y es el caldo de cultivo de la extrema derecha, sino que también es la causa fundamental del desastre ecológico y de la destrucción de nuestro planeta, y no tenemos más planeta. Por lo tanto, creo que si uno acepta las consecuencias del debate científico, tiene que ser anticapitalista naturalmente, no puede ser otra cosa. Y si uno lleva ese ecologista en coherencia, solo puede ser comunista, porque no se puede ser ecologista y capitalista al mismo tiempo.